Bienvenidos a una actividad más de Vísperas del IDI. Mi nombre es Hugo Daniel López, miembro del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, y hoy vamos a hacerle una breve entrevista a un miembro de la Orden de Predicadores. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Soy Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, fraile dominico desde 1970, nacido en 1950 en la Ciudad de México. Pues, ¿qué edad tiene, Fray Gonzalo? 71 añitos. Es de la Ciudad de México, entonces nos dijo. Ahí nací, ahí me desarrollé a los 20 años, estando estudiando la carrera de física en la UNAM, exactamente enfrente del Centro Universitario Cultural donde nos encontramos. Sentí el llamado y solicité la entrada a la orden en el 70. Gracias a Dios no había muchos requisitos entonces y me aceptaron con facilidad. Muy bien. ¿Y en qué ciudades ha vivido, Fray Gonzalo? Bueno, evidentemente aquí inicié mi noviciado en León, brevemente porque nos cambiamos a inaugurar el noviciado en Aguaviva, Estado de México, junto a Mecameca. Después nuevamente en León, en la Ciudad de México, después en Oakland, en el estudio de una parte de la filosofía, después de regreso acá, y recién ordenado fui asignado a la comunidad de Ocosingo en Chiapas, a la misión de la orden allá, que estaba atendida por los frailes norteamericanos de la provincia de Santo Nombre, que tiene su sede en California, y que le entregaban a la provincia de México. Fui asignado allá como recién ordenado y después viví en San Cristóbal de las Casas, después en Ocosingo nuevamente, después fui provincial de los dominicos en México, viviendo en la Ciudad de México, y después nuevamente a Chiapas, en San Cristóbal, y ahora en la Ciudad de México. Muy bien, pues tiene una larga trayectoria. ¿Cuánto tiempo lleva de fraile? Pues échale cuentas desde los 20, 1960. Tiene 50 años. ¿Y de estos apostolados que ha realizado, cuál ha disfrutado más? Bueno, yo disfruto en cualquier lugar en donde esté. Desde el inicio me convencí que he de ser feliz allí donde me toque estar. Me ha tocado estar fundamentalmente en Chiapas. He estado ahí desde la ordenación en 1978 y estar en ese contexto en mundo indígena para el que no me preparé fue una vocación surgida de repente o una opción que se presentó. Mi tradición era más bien académica o científica y me entusiasmó la invitación que me hicieron, de hecho, desde allá para irme a Chiapas. Fui ordenado por el obispo Samuel Ruiz y vivir en la zona de Ocosingo, en la zona de Acandón, en una parroquia de 17,000 kilómetros cuadrados, con 250 comunidades indígenas heredales, en un proceso de cambio social y de cambio eclesial sumamente apasionante, un surgimiento de una iglesia autóctona, incorporada, evidentemente me llenó la vida. Muy bien. También sé que ha trabajado muchísimo sobre la defensa de la infancia y la juventud indígena. Tardíamente, en cuanto a mi proceso, mi primera etapa fue de identificación, de inserción en una iglesia efervescente, indígena, con protagonismo del pueblo, en el que la gente tomó en sus manos la palabra de Dios, los sacramentos, por la ordenación de diáconos y una organicidad eclesial sumamente rica, y con un proceso social de liberación también, porque los indígenas en Chiapas vivían en un estado de sometimiento en las fincas, en un modelo muy antiguo, como las haciendas porfirianas, supervivieron hasta los años 70 en Chiapas. Y entonces había un movimiento de emancipación de las poblaciones indígenas, de colonización de la gente, de creación de ejidos, de comunidades libres, y me tocó participar y estar cerca y acompañar el proceso de liberación en ese sentido, sumado y potenciado por la evangelización. Entonces fue una experiencia sumamente integral. Muy posteriormente, cuando ya estuve en San Cristóbal, intuimos la necesidad de acompañar a los niños indígenas que habían emigrado a la ciudad de San Cristóbal por la pobreza, por la violencia, por diferentes razones, y entonces creamos una institución para acompañar a niñas y niños indígenas en el contexto urbano de San Cristóbal.
sigue vivo esto, sigo siendo presidente de esa organización que se llama Colegio Global, pero antes estuve más bien metido en la Dimensión General de Derechos Humanos, cuando en 87 pasé a San Cristóbal de las Casas, fui rápidamente insertado en la curia diocesana como canciller, poco después como vicario, y ahí don Samuel en 1989 me instruyó que fundara un centro de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas. Y desde allí pues me involucré en ese proceso que sigue vivo, sigo miembro del consejo, y de esa dinámica me llevó al derecho de las niñas, niños y adolescentes también. Sí, ha tenido una participación muy dinámica en la vida social del país y, Pues sí, y fuera de, antes de su experiencia de ser fraile, también le tocó vivir el proceso de 1968. Estuve marginalmente en 68 en cuanto que terminé la preparatoria en el Centro Universitario México de los Maristas. Me preparaba para entrar a la UNAM y sucede el movimiento estudiantil, se suspende mi ingreso, pero por mi relación con un maestro de la UNAM y mi cercanía con el CUC, desde entonces yo estaba participando en las misas universitarias del Centro Universitario Cultural. Se hacían en el sótano que hoy es estacionamiento, unas misas espléndidas, las primeras misas con instrumentos modernos, la misa con rock. Busquen esa música de la misa universitaria, es maravillosa, y nos expresábamos los jóvenes nuestra fe. De allí, cuando sucede el movimiento estudiantil de 68, participo marginalmente, diría yo, en el sentido de estar en la banqueta en alguna de las marchas, la Marcha del Silencio, famosísima por el doctor Barros Sierra, ingeniero Barros Sierra. Sí participé en la marcha como miembro en potencia de la UNAM, y una experiencia riquísima y dramática, pero despertadora, porque el mundo juvenil de aquella época, con una gran efervescencia, un anhelo de participación, de transformación de la sociedad, ya en una iglesia marcada por el Concilio Vaticano II, vivificaba a la sociedad y a la iglesia. Fue apasionante y me conecté y me reubicó como católico en un contexto de transformación social y de reto ante el autoritarismo y el sistema que existía político en aquel tiempo. Y sobre esa juventud de la que nos platica con mucho dinamismo, esta experiencia de pasar del área de ciencias, de física, al todo el estudio de la fe, ¿qué nos puede decir? ¿Fue un gran cambio? ¿Fue un choque? ¿Fue un diálogo? Es un salto muy interesante, porque mirar el mundo con los ojos de la ciencia permite penetrar en la complejidad y la riqueza de la naturaleza. Y cuando tuve el impulso, que lo recibí en este espacio, aquí cerquita, cuando dialogando con el padre Agustín de Sodrí, comentábamos sobre la vida de los frailes, sentí la atracción. Mi natural inclinación fue inmediatamente pensar en ser dominico, no jesuita, no franciscano, no carmelita. La tradición dominicana, la predicación dominicana, una predicación teológica, una predicación aterrizada, comprometida, me entusiasmó naturalmente, y con una tradición intelectual. Los dominicos tenemos una rica tradición intelectual. Hay grandes personajes en la historia de la Iglesia que tienen su raíz en la orden, como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, que es el título del convento de esta casa. Y hacía natural que yo pensara en un ambiente intelectual, un ambiente de científicos. De hecho, el maestro de la orden en aquel tiempo era físico. Y entonces fue natural para mí. Y esa perspectiva científica, permítanme dar el brinco hasta el tiempo actual, ha marcado mi reflexión, de tal manera que al aportar en la predicación una visión sumando los aportes de la ciencia, yo me desconecté, dejé de estudiar la física porque era suficiente la filosofía y la teología y derechos humanos y perspectiva social, pero la inquietud científica me quedó, y eso ha marcado una comprensión y la necesidad
de que el Evangelio se ha predicado a las generaciones contemporáneas que están alimentadas por la vida científica y que tienen un espíritu crítico ante la presentación de la religión, que tiene mucho lenguaje simbólico, mítico, y que a veces eso hace que la gente se retraiga de la fe. Y en realidad es importante ser capaces de dar el salto y no espantarse de descubrir que el lenguaje bíblico tiene un carácter simbólico, mítico en muchos aspectos, pero lo que se quiere comunicar se puede interpretar y comprender con la ciencia moderna, y se comprende mucho más la creación, por ejemplo, con un acercamiento científico de la astronomía, de la física, de la microbiología, porque entonces nos hace ver la enorme riqueza, la grandeza del universo, con los millones de galaxias y el número infinito de soles, etcétera, de estrellas. Esto permite captar el Dios creador mucho mejor que el lenguaje simbólico, mítico de la antigüedad, de la creación, de los 7 días, etcétera. La creación sigue sucediendo. Perdón que me alargo, pero me entusiasma. No, me parece espléndido. Quiero volver de nuevo a estos años, a finales de los 60, en los que estábamos. Nos habló un poco de este pulso de la sociedad del 68 e internamente sobre el proceso de la restauración de la provincia de Santiago de México a finales de esa década. Usted le tocó vivir de manera igual paralela, no como protagonista, y la unificación. ¿Puede decirnos algo que tenga presente en ese proceso? Sí, aunque efectivamente la provincia de Santiago se restaura antes, y también la provincia de San Hipólito, la vicaría en Puebla de la provincia de Los Ángeles, ya no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, eran 3 entidades en el país con la idea de restaurar la presencia de los dominicos en México, y en un proceso interesante se fue dando la unificación, primero de la viceprovincia y después de la vicaría de Puebla, y de hecho me tocó ser parte de ese proceso, porque al asumir la misión de Ocosingo como provincia de Santiago, que estaba en la provincia de California, que era parte de la restauración misionera de la orden, fui activo en ese sentido, pero simultáneamente sucedía que se integraban las comunidades del sur y del norte de México a hacer una sola provincia, y esto fue muy rico. Esto favoreció a la provincia de Santiago de México porque insertó toda la dinámica misionera de Oaxaca y Chiapas en la provincia. Y esto fue un gran aporte. Y las comunidades del norte, que también tenían otra característica y son otra cultura, y también enriquecen la vida dominicana en México. Muy bien. Y usted ha llegado, como nos comentó en un inicio, a ser provincial de la provincia de Santiago en 2005 al 2013. ¿Tiene algunas experiencias que pueda compartir? Bueno, como no tenemos años para esta entrevista, evidentemente dar un salto de la vida misionera en el contexto indígena, en la lucha de derechos humanos, en la participación incluso en América Latina como promotor de justicia y paz, etcétera, a ser provincial, es un salto tremendo, es un desarraigo en cierto sentido de algo que me alimentaba y me daba vida, pero que al mismo tiempo me hacía entender que esa riqueza es para toda la provincia, y me tocaba desde una nueva plataforma procurar potenciar la vocación dominicana en el enorme mosaico que tenemos. La vida dominicana yo no la entendí nunca, aunque estuve muchos años concentrado en el mundo indígena misionero, hablo lengua indígena, etc. Pero entonces entender la dimensión universitaria, por ejemplo, que fue el origen de mi vocación y de la presencia de la orden aquí, en la parroquia universitaria y el convento de San Alberto Magno, en el Centro Universitario Cultural, y en las otras dimensiones, en las dimensiones urbanas, en las parroquias, en diferentes partes de la provincia, diferentes partes de la Ciudad de México, la vida académica de muchos frailes, su incidencia, la vida de derechos humanos de la orden también, que tiene
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aquí en esta sede, y otras dimensiones. Entonces, una vida enraizada en la predicación, en el contexto cultural indígena, se suma a la vida asumiendo toda la dinámica de la orden en la provincia y en la orden, porque siendo provincial obviamente me tocó participar en capítulos de la orden. Antes como fraile me tocó estar en el 92 en la elección de Timothy Radcliffe como maestro de la orden. En fin, somos una orden muy abierta, muy universal, con una gran diversidad de presencia, pero todo desde la perspectiva de la predicación, para la vida de la gente, para la salvación, en un sentido mucho más profundo que la expresión salvación de las almas, que es el lenguaje medieval y que lo entendemos de una manera mucho más amplia ahora. Muy bien, pues gracias por abrirnos estas palabras medianamente breves sobre su vida. Quisiera ahora hacerle un par de preguntas más amplias. Voy a comenzar con la de ¿qué es ser un fraile? Ah, qué interesante, no se me había ocurrido nunca. Bueno, ser un fraile es tomar una opción de vida, definir que la propia realización está en ponerse al servicio de la palabra de Dios, al servicio del pueblo de Dios, desde la perspectiva de una vocación que se vive en comunidad, en donde la vida evangélica y la vida apostólica consiste en vivir en comunidad, en compartir los valores del Evangelio, en hacerlos realidad en la propia vida personal y comunitaria, y experimentando la riqueza del Evangelio en la vida común, anunciarla, compartirla, impulsarla, hacerla presente para que toda la gente pueda tener la riqueza del Evangelio en medio de la historia, en la realidad de nuestro tiempo, con proyección a futuro, con la luz de la fe, por la gracia del Espíritu Santo, pero leyendo y viviendo la historia, entendiendo la fe desde la realidad y particularmente en el caso de la orden y en lo personal, desde la opción por los pobres. La mirada del Evangelio desde donde estuvo Jesús, que se hizo pobre, que convivió con todas las dimensiones de la pobreza humana, y desde allí mirar la realidad y la fe, configura la vida de un fraile dominico. Esencialmente comunitario, esencialmente orante en comunidad, esencialmente estudioso, búsqueda de la verdad y esencialmente volcado en la predicación, impulsado al encuentro con el mundo, con el diálogo, con la diversidad del pensamiento, la diversidad de la comprensión humana, la multitud de religiones. Allí encontramos la gran riqueza de ser frailes. En este sentido, ¿cómo ha vivido la vida contemplativa de usted de manera personal y la vida comunitaria por el otro lado? Es apasionante porque muchas veces se tiene la idea que la vida contemplativa consiste en estar encerrado en la meditación y en la oración. Y por supuesto, esos son elementos fundamentales de la contemplación. Pero la contemplación, alimentada por la riqueza del encuentro con el prójimo que sufre en particular, permite una comprensión del misterio de Dios. Y como aludí hace rato, la formación científica también ayuda, porque contemplar el misterio de la fe, el misterio de Dios, de Cristo, del Espíritu, a través de la comprensión del universo desde la ciencia y de la lucha y del anhelo de vida en la lucha social, permite una comprensión, contemplación, disfrute del proyecto de Dios, del reino de Dios, que se sale de la parte más íntima, más emotiva de la relación con Dios, al hacerse algo vital. De tal manera que mis momentos realmente más contemplativos han sido durante la Eucaristía y particularmente en la predicación. Al preparar la predicación y sobre todo
sorprendentemente en el momento de la predicación, está uno contemplando, está uno comunicando lo que ve, lo que cree, lo que vive. Y he tenido en momentos de predicación chispas de algo que nunca había comprendido, vivido, pensado o preparado. De repente comprende uno más y más en el momento de la predicación. Es una predicación dinámica, es una contemplación dinámica que se da también a la hora del compromiso apostólico. Y sobre la vida comunitaria, ¿cómo la ha vivido? Eso ha sido fundamental. Aunque después de la vida en los conventos de formación, que son numerosos, el noviciado éramos 7 novicios más los frailes mayores, después en el estudio de filosofía, 20 y tantos frailes en Estados Unidos, en Oakland, California, cerca de San Francisco, en la época de los hippies, peace and love, la guerra de Vietnam, la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y todo eso muy rico vivido en comunidad norteamericana, cerca de 40, 45 frailes, muy rica, muy en Albert's College, con filósofos muy buenos, y cerca de Berkeley, con los teólogos allá. Todo eso es comunidad, por eso lo menciono, no creo que nomás estoy papaloteando o percibiendo. Ha sido una gracia, una bendición esta vida comunitaria. Pero después, y viniendo aquí a estudiar de teología, estudiando mixtamente entre el convento y en la Iberoamericana, Universidad Iberoamericana, en donde muchos dominicos daban clase y participaban como estudiantes. Nuestra vida comunitaria está marcada también por la vida académica, por supuesto, pero la experiencia de comunidad vivida en misión fue fundamental. En San Cristóbal de las Casas éramos 4 frailes nada más. Pero bueno, empezando en Ocosingo éramos un fraile, un diácono diocesano y una religiosa norteamericana cuando empecé. Muy pronto fuimos 4 frailes, uno extraordinariamente querido, Enrique Ruiz, el primer presbítero que fue conmigo para allá, pero fuimos 4 frailes que tuvimos la bendición de aprender a amar a Dios en tierra de indios. Esa es la bendición para mí más grande de mi vida. Ahí realmente descubrí a Dios, por muchos estudios y restos demás, cuando viví en medio de la gente, cuando oré con ellos, cuando caminé con ellos, cuando sentí, viví su sufrimiento, me metí en sus luchas, entonces conocí a Dios, entonces conocí el proyecto del reino de Dios con mucho más sustancia y la vida común que nos permitía ser capaces de pasar 2, 3 semanas en la selva, en las comunidades, regresando a nuestra comunidad, conviviendo, reflexionando, participando entusiastamente del proyecto diocesano, del proyecto misionero de la comunidad. Éramos no solo una comunidad de frailes, en aquel tiempo era una comunidad mixta, teníamos dominicas de la presentación que vivíamos en el mismo convento, cada quien de su lado, y compartiendo los alimentos, la oración, la misión, y hasta el descanso salíamos de vacaciones juntos. Esa vida común de frailes, solidarios, que nos apoyábamos, nos sustituíamos, nos compartíamos con hermanas y con laicos y con otras congregaciones religiosas, haciendo una comunidad muy plural como equipo pastoral, de una gran riqueza. Pero el tener hermanos con quienes orar, con quienes llorar, con quienes reflexionar, con quienes diseñar y planear y compartir, es fundamental. Hay otras personas que sienten más fuerza estando más solos. Para mí, sin comunidad, no hay fraile. Y esa riqueza permitió la potencia misionera cuando se coincide en un proyecto, cuando se entiende la obediencia como obediencia a un proyecto eclesial, dominicano, misionero, se articula la vida a pesar de la diversidad. Éramos como frailes que estuvimos en diferentes etapas de muy diferentes edades. En algún momento en San Cristóbal había 10 años de distancia entre cada fraile. O sea, éramos 4 generaciones de 4 décadas con formación muy diferente, algunos formados en España, otros aquí, otros en Estados Unidos, y sin embargo funcionando bien, con fluidez.
porque la misión nos unía. Cuando no hay misión compartida, cuando no hay sentido colectivo de para qué estamos en tal comunidad, y simplemente se tiene que hacer cositas, falta vida, y surgen a veces problemas innecesarios, porque falta aquello que nos convoca. Y esta convocatoria de la vocación dominicana hace que se articulen las personas, que podamos compartir mutuamente, que podamos sí, cumplir nuestra vocación desde la experiencia comunitaria. Pues nos ha hablado sobre su experiencia contemplativa y comunitaria y sobre la necesidad del estudio, cómo la ha vivido. Eso es muy interesante porque había la idea de que unos frailes se dedicaban a la vida intelectual y otros a la vida pastoral o misionera. Y bueno, los que no se iban para el estudio, que se vayan a las misiones, había en algunos esa visión. Yo considero que mi formación intelectual previamente científica, nada más 2 añitos, ni siquiera acabé el 2º año de física, pero lo gozaba. Y mi formación intelectual de filósofo y teólogo, no saqué el título de licenciado en filosofía, en teología, son unos elementos intelectuales que tuvieron grande relevancia en el trabajo apostólico en la misión. La misión es un reto intelectual muy serio. Esa formación me permitió y nos permitió a muchos frailes y a otros agentes de pastoral de la diócesis, en particular de San Cristóbal de las Casas, a estar en continua reflexión teológica, en continua investigación, no en estar días y días como puede ser un académico, y debe hacerlo, porque a veces hay académicos que ni están frente a sus libros, nomás sacan de lo antiguo, no, continuamente actualizándonos, teniendo estudios, teniendo asesores teológicos, talleres de teología, que nos permitía ir entendiendo el fenómeno histórico y adecuando la misión. Entonces, la vida intelectual ha sido sumamente intensa. No soy un académico, pero ciertamente considero que mi formación y mi ejercicio intelectual ha sido esencial para poder interactuar en la vida de la comunidad y de la iglesia. Me parece que no podemos hacer esa división de los intelectuales y los pastorales. La pastoral es un reto intelectual. Puede hacerse como rutina y como repetición, simplemente echar el sermoncito, pero cuando es necesario, cuando se quiere vivir esta vocación dominicana, hay que estar reflexionando, hay que estar dialogando, conectándonos, leyendo los artículos, acudiendo a algunos autores. Para mí fue muy importante Leonardo Bosch, por ejemplo, Clóvis Bosch también, por supuesto Gustavo Gutiérrez, pero fueron a posteriori. Fue muy interesante porque a nosotros nos decían, ¿y ustedes, los teólogos de la revelación? No. El mismo obispo don Samuel decía, yo no soy teólogo de la revelación, a mí no me interesa la teología de la revelación, me interesa la liberación. Y por eso vamos a la teología. Y la teología nos ayuda a profundizar en el proceso de evangelización y liberación. Entonces la vida intelectual se hace viva y presente cuando se confronta con la realidad. Muy bien, pues muchas gracias por esas respuestas. Quisiera ir finalizando con 3 preguntas. La primera es que nos hable un poquito sobre la diversidad, no esta externa con la que ha convivido, especialmente con las comunidades indígenas, sino con la diversidad dentro de la orden. ¿Cómo ha vivido esa diversidad? Es una gran riqueza, primero, porque somos una orden que valora grandemente la libertad y la identidad personal. Tenemos un marco común que compartimos y en el cual cada quien con sus cualidades, sus capacidades, sus perspectivas puede aportar, desarrollarse. Unos se dedican a la academia y lo hacen muy bien, otros a la cuestión de derechos humanos, otros a la misión, otros a la pastoral de espiritualidad, etc. Hay muchas formas de predicación, una gran diversidad en esto, pero además una enorme riqueza de esta orden es que no es solo masculina. De hecho, el origen de la orden son las monjas contemplativas
después los frailes, después los laicos y después las religiosas. Y finalmente, aunque son laicos, pero específicamente como jóvenes, la juventud dominicana. Entonces, somos una comunidad y una diversidad que incluye esta vida contemplativa de las monjas, la vida contemplativa, misionera, predicadora de los frailes, la vida predicadora desde la vida laical. Hay grandes laicos en la historia de la Iglesia y dentro de la orden. Las religiosas que surgen en diferentes siglos, que también participan del carisma, y la juventud dominicana que ha tenido mucha riqueza en la etapa reciente. Esa diversidad es una enorme riqueza y a veces cometemos el error los frailes de pensar que somos la orden de predicadores, ¿no? La orden incluye todos. Obviamente los frailes tenemos la relación directa con el maestro de la orden, con sus estructuras. Las religiosas y las monjas sí reconocen al maestro de la orden, pero tienen también su propia estructura. Además, somos una diversidad en la Iglesia, en el sentido de que somos una orden democrática desde el origen. Entre nosotros es la comunidad quien nombra al superior. En otras estructuras eclesiales es más desde arriba para abajo. Obviamente sí hay armonía y ratificación del superior sobre las estructuras menores, pero es otra diversidad también sumamente significativa. ¿Y cómo definiría un dominico en México en el 2021, Fray Gonzalo? Como no soy intelectual, no puedo hacer definiciones, nada más hago descripciones. Pues, ¿cómo lo describiría entonces a un dominico mexicano? Un dominico mexicano, alguien que desde la raíz y la identidad de nuestra cultura, que es tremendamente rica desde su tradición indígena y mestiza, ya ni siquiera solo europea, porque se han multiplicado las interacciones, se ubica en el contexto histórico contemporáneo con visión de futuro y encontrando cómo el Evangelio puede servir y alimentar a la vida y a un proyecto de humanidad que se realiza en México y que, conjuntando el diálogo y el respeto a la diversidad también religiosa y por supuesto intelectual y genérica y de todo tipo, el Evangelio es convocador y motivador de la construcción de una sociedad, de otra sociedad posible, de otro México posible, en el que realmente haya vida para todas y todos, con una necesaria actitud de apertura, de ecumenismo, de multi-perspectiva en la realidad. ¿Y dónde podemos encontrar a los dominicos en México ahora? Pues el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas nos va a ofrecer las diferentes experiencias y posibilidades desde el lugar en donde estamos, la parroquia universitaria, el convento de San Alberto Magno, Centro Universitario Cultural, hasta el sur, las misiones en Chiapas, la experiencia histórica en Oaxaca, la riqueza cultural y artística. El arte ha sido muy importante. Aquí hay obra de arte de Julián Pablo, una religiosa extraordinaria, Luis Loa, que tiene hermosos. Ahí está la presencia de la orden. Hay jóvenes como ustedes, no sé si ustedes sean dominicos en el sentido de movimiento dominicano, pero hay muchos jóvenes como ustedes, o más jóvenes incluso, que están en esta dinámica religiosa de el trabajo de la migración. Ahí tenemos una presencia muy significativa. En fin, por todos lados. Pues muchas gracias, Fray Gonzalo Duarte. En nombre de Lidi le agradecemos y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta entrevista o en este diálogo. Muchas gracias.